Porque en la Biblia aparece que el bautismo sirve para muchas cosas. Y por eso la iglesia le da tanta importancia al sacramento del bautismo, porque sirve para muchas cosas. Ya mostramos, sirve para el reino de los cielos, para que se abran las puertas del cielo, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijo de Dios. Ya mostramos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una persona que se haya, escuche bien, una persona que se haya bautizado en la iglesia católica ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Si no se ha bautizado, no ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. No pertenece a Cristo. San Pablo lo dice más claro en Gálatas capítulo 3, versículo 27. En Gálatas 3:27, ustedes podrán ver cómo en la mentalidad del apóstol San Pablo estaba como fundamento importante el bautismo. Para San Pablo, el bautismo no era cualquier cosa. Para San Pablo, el bautismo no era solo para el perdón de los pecados. Escúchenlo ustedes, y si los hermanos separados quieren tomarse la molestia y mirar a ver si es verdad o mentira, Gálatas 3:27, escúchenlo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Se dan cuenta? El bautismo no es un juego, es algo importante. San Pablo dice, aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. No, aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. Sabemos por otras citas que es para el perdón de los pecados. Pero aquí nos está diciendo que el bautismo sirve para otras cosas que los hermanos separados no han querido leer, escuchar, atender, creer. Repítalo. Todos se han revestido de Cristo. Cuando uno se bautiza, se reviste de Cristo. 2. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Nos entregamos a Jesucristo por el bautismo, nos revestimos de Cristo. La primera, revestirse de Cristo. Es ponerme las vestiduras de Cristo. En castellano, ser cristiano. Por eso ustedes verán, basado en esta cita bíblica, que todo bautizado es cristiano. Se ha revestido de Cristo. Pertenece a Cristo. ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo? Porque la Iglesia Católica cree lo que San Pablo dice. Cuando nos bautizamos nos revestimos de Cristo y pertenecemos a Cristo. Entonces la Iglesia Católica tiene un interés, que los adultos, que los jóvenes, que los niños, que los hombres, que las mujeres, los feos y los bonitos, los ricos y los pobres, pertenezcamos a Jesucristo. Importante. No solamente revestirse de Cristo y pertenecer a Cristo, siga. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Con el bautismo ya es una iglesia universal. No hay diferencia en grupitos. Es universal, católica. Dale. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Con el bautismo, todos nosotros, al formar un solo cuerpo, somos uno solo en Cristo Jesús. Eso no le interesa al diablo. El diablo no quiere que su hijo sea uno en Cristo Jesús.
Por eso el diablo manda instrumentos a engañar a los hermanos separados y decirle, no hay que bautizar a los niños. Pero si el bautismo es para que se revista de Cristo, no importa. Es para que pertenezca a Cristo, no importa. Siga. Y si ustedes son de Cristo, Es para que seamos de Cristo. Y ellos dicen, no importa, eso no importa. Eso no es importante. Si eso no es importante, entonces dime qué es importante. Si para usted pertenecer a Cristo no es importante, ¿qué es lo importante para usted? ¿Ganar el diezmo? ¿Eso es lo importante? ¿Cobrar el diezmo? Siga. también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Cuando uno se bautiza pasa a ser heredero de Dios. ¿Qué significa heredero? Lo que tiene Dios le pertenece a usted. Y pregunto, cuando la Biblia dice que pasamos a ser herederos, ¿se refiere solamente a los adultos o también los niños pueden ser herederos? También los niños pueden ser herederos. ¿Sí? También pasamos a ser herederos. Bueno, estos son unos puntos importantes, pero el tiempo no nos va a dar para desarrollar los otros puntos sobre el bautismo. Quedémonos con eso. Miremos que el bautismo es importante para la Iglesia Católica. Los hermanos separados no quieren creerlo, eso es problema de ellos. Pero es que Jesucristo se bautizó cuando era adulto, a los 30 años. Deben saber por qué se bautizó a los 30 años. ¿Por qué Jesús no se bautizó niño? Fácil. Porque el que comenzó a bautizar se llamó Juan Bautista. Y Juan Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Recuerden cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, 6 meses. ¿Por qué Jesús no se bautizó cuando nació? Porque el niño Juan tenía 6 meses. Usen este pote. ¿Pueden ustedes imaginarse a un niño de 6 meses bautizar a un niño recién nacido? Eso es imposible, pero eso lo ignoran los hermanos separados. Y como ellos lo ignoran, dicen, es que el niño Jesús no se quiso bautizar. No digan mentira, es que no existía el bautismo. Juan tenía 6 meses. ¿Cómo lo va a bautizar? Entonces la ignorancia es atrevida. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años porque es cuando Juan sale del desierto y comienza a bautizar. Y entonces Jesús viene y se bautiza. Miren el otro error que cometen los hermanos separados. Y dice, es que Jesús se bautizó. Y entonces dice, es que un niño no tiene pecado y no se puede bautizar. Porque no tiene pecado. Si eso fuera verdad, Jesucristo no se hubiese bautizado porque él tampoco tenía pecado como un niño. Según la doctrina protestante. Un niño no tiene pecado, no se bautiza. Pues igual, Jesús no tiene pecado, no se bautiza. Pero Jesús se bautizó fue para darnos ejemplo. Pues por su palabra los agarro. Si Jesús se bautizó para darnos ejemplo, miremos cuál es el ejemplo. Que una persona, aunque no tenga pecado, debe bautizarse. Ese es el ejemplo. Si usted dice que un niño no tiene pecado, siga el ejemplo de Jesús. Aunque no tenga pecado, bautícelo. Ese es el ejemplo. Padre, quería preguntarle, tengo una duda. El niño cuando muere al nacer, obviamente no es bautizado. ¿Y ese niño qué pasa? La Iglesia Católica enseña que cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice la Biblia que alguien le metió una espada, le traspasó y botó sangre y agua. La Iglesia enseña que esa agua es símbolo del bautismo para aquellas personas que nunca conocieron de Cristo o los niños que nunca nacieron, pero que si hubiesen nacido, sus padres lo hubiesen bautizado, si hubiesen conocido a Cristo, se hubiesen bautizado. Entonces es simbolizado, sangre y agua es simbolismo de que hay un bautismo que nosotros llamamos bautismo de deseo para aquellas personas que hubiesen deseado confesarse si lo hubiesen conocido, hubiesen deseado bautizarse, si lo hubiesen conocido, o hubiesen deseado bautizarse si hubiesen nacido y sus padres lo hubiesen bautizado. Ese bautismo de deseo, su madre deseaba bautizar a su hijo, no nació, como lo bautizaron, no hay ningún problema. El problema es cuando usted rechaza, cuando usted no acepta, ahí sí hay pecado. Ahora, yo le pregunto un ejemplo,
cuando hay un niño, nace un niño prematuro, no, bueno, no sería la palabra exacta, cuando tiene un aborto obviamente no provocado, una mamá de un niño ya formado, qué sé yo, a los 8 meses, ya nace muerto, y no, lejos de una iglesia, lejos de un padre, ¿puede alguien, no sé, quién puede darle el bautizo a ese niño? Un niño que nació muerto no se debe bautizar. El bautismo es para los vivos, para el que ha nacido. El niño no ha nacido y no debe bautizarse. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El niño no ha nacido, no se puede bautizar, ya está muerto. Y no, ni cometió pecado papá, ni mamá, ni no hay ningún problema con el niño, porque no está rechazando, ahí no hay rechazo. El problema es cuando se rechaza la gracia de Dios, el don de Dios. Bien, gracias. Quiero hacer una pregunta nomás, padre, ¿cómo se llama? Una pareja divorciados, tenga hijos, puede ser bautizar, porque hay muchos pueblos, muchos en mi comunidad, también ha habido esto, pero yo he tenido dudas de prepararles ese curso. Pregunto eso, no sé si podía haber en la posibilidad de bautizar, pongamos una pareja, se han divorciado y tienen hijos, en el divorciado. Entonces, ¿qué se puede hacer esto? Sí se puede bautizar eso. A ver si le entendí. Una pareja que esté divorciada y tenga hijos con otro, por ejemplo, usted se casó, se separó, tuvo otra mujer y tuvo hijos con esa mujer. Sí. ¿Que si se puede bautizar el hijo? Sí. Sí, claro que sí. Porque eso me decía que no es imposible, porque ya hacen del compromiso de la iglesia, ya han comprometido en el matrimonio, ya no se puede volver a bautizar otra vez. No, pues yo digo que la criatura es inocente y es hijo de Dios, entonces tiene derecho de bautizarse. Sí tiene derecho a bautizarse, él no tiene la culpa de lo que hagan sus padres, no tienen la culpa. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Padre, una pregunta. Los hermanos catecúmenos, usted decía que el bautismo es sumergirse. Ellos también hacen el bautizo sumergiendo a los niños o a los que van a ser bautizados. ¿Eso está bien? En la Iglesia Católica tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es en el Espíritu, sumergirse en el Espíritu, no en el agua. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, no del Espíritu. El de Cristo es un bautismo en el Espíritu. Y si no es un bautismo en el agua, si no es del Espíritu, entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica utilizamos el agua? Porque el agua es símbolo. Simboliza dos cosas. Uno, pureza. Porque el bautismo, en primer lugar, es para el perdón de los pecados, como enseñan los hermanos separados, que sí es para el perdón de los pecados. Pureza. Pero en segundo lugar, el bautismo, se utiliza el agua como símbolo, porque el agua es símbolo de muerte y es símbolo de vida. Es símbolo de muerte que usted con el bautismo muere al hombre viejo y renace al hombre nuevo. El agua es símbolo de muerte, porque si usted no sabe nadar y cae al río, se muere. Es símbolo de vida, porque si usted está muriendo de sed y toma agua, vive. Las matas, ¿cómo agarran vida? Cuando llueve. Entonces, el agua se utiliza como símbolo de muerte y como símbolo de vida. Según dice Romanos capítulo 6, versículo 3, el bautismo es muerte y vida. Y por eso utilizamos el agua como símbolo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Entonces, aquí podemos encontrar las dos cosas del bautismo. Morir para volver a vivir, para volver a nacer. Dale. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Muerte. Entonces el agua es símbolo de muerte. Que el bautismo nos dice que nos sumergimos en Cristo Jesús en su muerte. Siga. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros empezamos una vida nueva. Entonces el bautismo también, el agua que viene a simbolizar el bautismo, sirve para muerte y sirve para vida, a resucitar una vida nueva. Pero no solamente resucitar una vida nueva, es morir al pecado para renacer a la gracia. No solamente eso. Siga. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Es morir al pecado para resucitar a la gracia, pero también es el bautismo para que así como Cristo murió, usted va a morir, pero así como Cristo resucitó, usted va a resucitar. Entonces el agua es símbolo de muerte y de vida. Como es símbolo, escuche bien, la iglesia enseña que el símbolo puede ser pequeño o grande. Símbolos patrios, por ejemplo, la bandera de Ecuador. Usted tiene una bandera así de grande, simboliza Ecuador. Y usted hace una bandera tan grande como el salón este, simboliza Ecuador. Las dos simbolizan de la misma manera a Ecuador. Es un símbolo. Puede ser grande, puede ser pequeño, eso no importa. El agua es símbolo del bautismo. Puede ser poquita agua, o puede ser en un río, puede ser en el mar, puede ser en una piscina, puede ser en un todo, como usted quiera. Lo que debe saber es que el bautismo que está recibiendo no es del agua, es del Espíritu. El agua es un mero símbolo del bautismo.